Sloan Whitmore bajó de un Gulfstream de $55 millones, convencida de que llegaba a Montana para cerrar el acuerdo más importante de su carrera. En ese mismo momento, Cole Avery salió de un vuelo comercial con una mochila desgastada y una tarjeta de embarque que le había costado $110. Para Sloan, eran dos extraños que habían aterrizado cerca del mismo tramo de montañas. Pero cuando su abogado apareció en la puerta de embarque y dijo que la transacción no podía avanzar sin la autorización por escrito de un hombre, Sloan se dio la vuelta y se quedó perfectamente quieta al reconocer el rostro que caminaba hacia ella. Existe cierta clase de mañana que solo existe dentro de una terminal de aviación privada, que huele a aceite para cuero y café recién molido, y al silencio particular que el dinero compra cuando quiere que lo dejen en paz. Sloan Whitmore había conocido ese silencio durante casi una década, desde que Whitmore Aerospace había cruzado el umbral de startup bien financiada a fuerza aeroespacial genuina. Se movía por el aeropuerto Teterboro como se movía por cada espacio que importaba, con la certeza medida de alguien que ya había calculado las variables y decidido que el resultado era aceptable. Su equipo la seguía en formación cerrada. Dos abogados, un analista financiero y Marcus Webb, su jefe de gabinete, que no había dormido más de 5 horas en los últimos 3 días porque sabía lo que requería este viaje el Gulfstream que esperaba en la pista era un G650 Air fletado por la semana por una cifra que habría pagado el salario de un maestro durante 30 años, y llevaba consigo, junto a sus pasajeros, la documentación para una adquisición de $480 millones. Sloan se abrochó el cinturón y abrió la carpeta de información. Y cuando las ruedas despegaron, no miró por la ventanilla porque no había nada fuera que necesitara ver. El objetivo era Northstar Flight Systems, una empresa de tecnología aeronáutica de tamaño mediano con sede en las afueras de Helena, Montana. Northstar no era glamorosa. Ocupaba un grupo de edificios industriales bajos en el borde oriental de una llanura que en invierno parecía un cuadro que alguien había dejado sin terminar. Su fuerza laboral no llegaba a 400 personas. Sus ingresos eran modestos. Pero enterrado en su cartera de propiedad intelectual había un sistema de navegación llamado Astronine. Y Astronine era la razón por la que Sloan había pasado los últimos 8 meses construyendo un caso ante su junta directiva de que esta adquisición valía cada dólar. El sistema podía mantener datos de posición precisos en aeronaves incluso cuando partes de la electrónica primaria fallaban. No era una capacidad dramática en abstracto, pero en el lenguaje específico de la certificación aeronáutica, la contratación militar y los contratos comerciales de próxima generación, era el tipo de capacidad en torno a la cual se construían segmentos enteros del mercado Sterling Ashcraft. El presidente de la Junta de Whitmore había estado impulsando el acuerdo más que nadie. Le había dicho a Sloan al menos una docena de veces que la ventana no permanecería abierta para siempre, que el liderazgo de Northstar se estaba quedando sin margen financiero y que si Whitmore no actuaba, un consorcio europeo lo haría. Sloan no necesitaba que Sterling le dijera la urgencia. La había entendido desde el principio. Lo que llegaría a entender mucho más tarde era que la urgencia de Sterling tenía muy poco que ver con Whitmore Aerospace en el aeropuerto internacional de Denver, aproximadamente a 1,700 millas al suroeste de Teterboro. Cole Avery estaba en una fila de abordaje y miraba la pantalla de salidas con la neutralidad paciente de un hombre que había aprendido que los vuelos, como la mayoría de las cosas que importaban, llegarían cuando llegaran y ni un momento antes. Tenía 39 años, estatura media, apariencia poco llamativa, y llevaba una chaqueta de lona oscura que había sido lavada tantas veces que se había vuelto suave en los codos. Su mochila era una Gregory vieja que había comprado de segunda mano el año en que su hija comenzó el jardín de infantes. La maleta con ruedas que llevaba al lado era de una marca que ya no fabricaba ese modelo en particular. Tenía una tarjeta de embarque en papel, no digital, porque la batería de su teléfono se estaba agotando desde Chicago y no había encontrado un enchufe en la puerta de embarque. Su boleto había costado $110, reservado 3 semanas antes, cuando se dio cuenta de que ya no podía posponer el regreso a Montana. En el bolsillo delantero de la mochila, metido entre un bloc de notas y una carpeta de manila con las esquinas desgastadas por años de manejo, había un conjunto de documentos que había llevado durante casi 8 años. No se los había mostrado a nadie en mucho tiempo. Estaba a punto de necesitarlos. Su teléfono sonó antes de que llegara el agente de la puerta. El nombre en la pantalla era Evelyn Hart, y sabía quién era Evelyn Hart.
Había sido asesora general de Northstar desde antes de que la empresa tuviera un asesor general que valiera la pena preocuparse. Leyó su mensaje, que decía solo, «Todavía tienes tiempo para dar la vuelta». Escribió 4 palabras, «No, esto tiene que terminar». Metió el teléfono en el bolsillo de la chaqueta, entregó su tarjeta de embarque al agente y caminó por el pasillo de abordaje con el paso tranquilo de un hombre que ha tomado una decisión y ahora simplemente está completando los pasos que le siguen en algún lugar sobre el centro del país, a altitud de crucero. La voz de Sterling Ashcraft llegó a través del sistema de telefonía satelital a bordo del Gulfstream con la claridad que solo el ancho de banda caro puede producir. Habló durante 7 minutos. El contenido de lo que dijo eran plazos operativos, ventanas de aprobación de la Junta, la importancia crítica de tener las firmas antes de la reunión de la Junta de Northstar a la mañana siguiente. Pero hacia el final, casi como una observación al margen, dijo algo que Sloan encontró ligeramente extraño. Dijo, «No dejes que ninguna parte individual retrase el cierre». Había una especificidad en la frase que no encajaba del todo. Las adquisiciones se retrasaban por organismos reguladores, por complicaciones de financiamiento, por fallas en la divulgación, no típicamente por partes individuales, a menos que alguien en algún lugar ya supiera que existía una parte individual que podría causar exactamente ese tipo de retraso. Sloan comenzó a preguntar qué quería decir, y Sterling, con la facilidad práctica de un hombre que había estado redirigiendo conversaciones durante 40 años, cambió inmediatamente a una pregunta sobre el programa de informes trimestrales de la Junta de Whitmore. Sloan lo dejó pasar. Lo recordaría más tarde con una claridad que se sentía casi física. El frente de tormenta llegó sin mucha ceremonia. El piloto del Gulfstream lo anunció en el tono mesurado de alguien que había visto cosas peores y volvería a verlas. Un sistema meteorológico significativo avanzando por el corredor de Helena, el aeropuerto principal suspendiendo temporalmente los enfoques instrumentales, todo el tráfico entrante siendo desviado a un campo regional a unas 40 millas al este. El avión de charter ajustó su plan de vuelo sin drama. La cabina económica del vuelo comercial de Cole recibió el mismo anuncio en el mismo tono impersonal, y a su alrededor la gente se movió en sus asientos. Revisó sus teléfonos y recalculó cómo afectaría esto a sus conexiones. Cole se sentó con las manos cruzadas sobre el reposabrazos y miró las montañas aparecer debajo de las nubes y pensó en algo que su hija le había dicho esa mañana cuando la besó para despedirse. Le había preguntado cuándo volvería a casa. Él había dicho 2 días. Tal vez 3. Ella lo había mirado con la mirada firme de un niño que ha aprendido que los adultos a veces responden preguntas con un rango cuando no saben la respuesta real. Él había dicho, 2 días. Lo decía en serio. El Gulfstream aterrizó primero. Para cuando el vuelo comercial de Cole tocó tierra en la misma estrecha pista regional, el equipo de Sloan ya había desembarcado y estaba en la pequeña terminal, descubriendo que su convoy de vehículos estaba atascado en una carretera que la tormenta había vuelto temporalmente intransitable. Era un aeropuerto que manejaba, en un día normal, quizás 30 llegadas. Este no era un día normal. Había 6 desvíos comerciales adicionales en la pista. La sala de espera, que había sido diseñada para la población de la idea de un pequeño pueblo de Montana de lo que debía ser una sala de espera, ahora albergaba 3 veces su capacidad cómoda. Sloan Whitmore, directora ejecutiva de una corporación aeroespacial de $1.000 millones, se sentó en una silla de plástico moldeado junto a una mujer que tejía algo amarillo y esperó a que su convoy llamara con una actualización. Cole entró por las puertas de vidrio desde la pista con su bolso al hombro e inmediatamente fue a ayudar a un señor mayor con un abrigo marrón que intentaba levantar una maleta grande del carrusel de equipaje solo. Lo hizo sin ceremonia. Dejó su propio bolso, levantó el otro con ambas manos, lo colocó en el suelo junto al hombre, dijo algo que hizo reír al hombre, recogió su propio bolso y siguió adelante. Sloan notó esto porque estaba sentada a 3 metros de distancia y había muy poco más que observar, y porque en su experiencia, las personas que ayudaban a extraños con el equipaje en los carruseles de los aeropuertos no solían ser las personas cuyos nombres aparecían en documentos legales importantes. Archivó la observación sin darle importancia. Él se sentó 3 sillas a su izquierda. Tenía una novela de bolsillo que abrió pero no leyó. Después de unos minutos, la guardó en su bolso y miró por la ventana las montañas, que ahora eran visibles ya que lo peor del frente se había movido hacia el este,
enormes y pálidas contra la luz del atardecer. Sloan estaba en su segunda llamada sin respuesta a Marcus cuando se dio cuenta de que el hombre a su lado no estaba en un teléfono, ni en una computadora portátil, ni haciendo nada que indicara urgencia o importancia. Dijo, más como un sonido conversacional para llenar el espacio que como una pregunta genuina, ¿negocios o familia? Él se giró y la miró con ojos oscuros y tranquilos y dijo, quizás ambos. Ella le preguntó en qué campo trabajaba. Él dijo, sistemas de aeronaves. Ella procesó esto como procesaba la mayoría de la información sobre extraños, la categorizó rápidamente, asignó una probabilidad, siguió adelante. Sistemas de aeronaves en un aeropuerto regional de Montana sugería un contratista de mantenimiento o, posiblemente un representante de un proveedor de componentes haciendo una visita a la planta. Ella dijo, estoy aquí para comprar una empresa. Él dijo, ¿Northstar? Sintió una pequeña sorpresa precisa, el tipo que no viene del shock, sino de darse cuenta de que ha sido ligeramente descuidada. Él añadió, estado pequeño, rumores grandes. Ella decidió que este era el efecto natural del mundo pequeño de una industria especializada en un lugar escasamente poblado y no pensó más en ello. La furgoneta lanzadera llegó 40 minutos después. Un solo vehículo de 12 pasajeros enviado por el servicio de coches regional porque la tormenta había dejado en tierra la mayor parte de la infraestructura de transporte. El conductor anunció que podía llevar a la gente a los 2 hoteles en el pueblo más cercano. Primero llegado, primero acomodado. El equipo de Sloan ocupó 7 asientos. Cole tomó un asiento junto a la ventana en la parte trasera. La furgoneta salió del estacionamiento y se dirigió al este por una carretera de 2 carriles que corría, paralela a una cadena de montañas tan grandes que parecían menos paisaje y más clima. Cole las miró a través del cristal con la atención específica de alguien que conoce un lugar y está midiendo cómo ha cambiado o no. Cuando la furgoneta pasó junto a un cartel verde de la carretera que decía Northstar Flight Systems, 40 millas, se quedó quieto de una manera que no tenía nada de teatral. Era la quietud de un hombre que se localiza en un mapa que ha estado llevando en su mente durante mucho tiempo. Sloan lo notó. No dijo nada, entonces sonó su teléfono. Contestó. Dijo, estaré allí por la mañana. Y lo sé. Y luego, en voz baja, con un tono que ella no esperaba de alguien que había clasificado mentalmente como contratista de mantenimiento, diles que tiene que ser el borrador original, el de 2016. Colgó. El nombre que Sloan había vislumbrado en su pantalla antes de que contestara estaba ahora impreso claramente en su memoria, Hart, Northstar Legal. Miró por su propia ventana a la llanura que se oscurecía y pensó en lo que un contratista de mantenimiento tendría que ver con el departamento legal de Northstar y en la frase específica 2016, y en el comentario de Sterling, no dejes que ninguna parte individual retrase el cierre. Y los 3 hechos separados se sentaron en su mente sin conectarse en un patrón, como a veces lo hacen las piezas cuando aún no estás listo para ver lo que forman. Para cuando Sloan llegó al hotel, y estaba sentada frente a su computadora portátil con un vaso de agua y Marcus al otro lado de la pequeña mesa de conferencias, ya había dado la instrucción. Haz una investigación completa de antecedentes sobre un hombre llamado Cole Avery, probablemente sector de la aviación, posiblemente conexión con Montana, todo lo que puedas encontrar para mañana. Marcus asintió y abrió su propia máquina, y en el plazo de 1 hora le había enviado lo que había reunido. Era, según cualquier estándar al que ella estaba acostumbrada, casi nada. Ninguna afiliación corporativa actual, ningún perfil ejecutivo activo, ningún puesto en juntas directivas, ninguna empresa pública, ninguna aparición en conferencias de la industria en los últimos 4 años, una licencia de conducir de Colorado, una dirección en Denver, una propiedad familiar comprada hace 11 años, una hija matriculada en la escuela secundaria, y en un documento separado que Marcus había marcado con una nota que decía esto podría ser relevante, un grupo de solicitudes de patentes del periodo comprendido entre 2012 y 2018, todas con el mismo nombre de inventor, Cole de Avery. Varias de ellas estaban asignadas a Northstar Flight Systems. Varias no. Sloan pasó a la última página de uno de los documentos y leyó la cláusula de cesión, y luego la leyó de nuevo. Y luego dejó suavemente la computadora portátil sobre la mesa y se recostó en su silla. A esa misma hora,
Cole Avery estaba sentado en una silla recta en la oficina de Wade Holloway en Northstar con 2 tazas de café enfriándose entre ellos. Wade tenía 54 años y aparentaba más. El envejecimiento particular de un hombre que es bueno construyendo cosas y ha pasado los últimos años tratando de entender por qué la arquitectura financiera de lo que construyó sigue amenazando con derrumbarse a su alrededor. Era ingeniero, no un negociador. Y el trato que llegaba a la mañana siguiente era más grande que cualquier cosa que alguna vez se hubiera pretendido que manejara. Le contó a Cole lo que sabía, que era considerable, y salió en el ritmo agotado y directo de un hombre que ha estado cargando información demasiado pesada para una sola persona. Cole escuchó sin interrumpir. Cuando Wade terminó, Cole se quedó callado un largo momento. Luego dijo, intentó comprarme antes de que se firmara la hoja de términos. Wade asintió. Cole dijo, 2 millones. Wade dijo, luego 10. Cole dijo, sé lo de los 10. Se enteró esa tarde. Miró sus manos sobre la mesa y luego la ventana donde la última luz de la montaña se drenaba del cielo. Los fluorescentes inactivos del piso de la fábrica eran visibles a través de la ventana. Y en esa luz, el edificio parecía lo que era. Un lugar donde la gente había pasado años resolviendo problemas que importaban y donde se había hecho algo importante y donde esos hechos existían completamente fuera del vocabulario de cualquier hoja de términos. Astronine no se había construido en un laboratorio con financiación ilimitada y condiciones ideales. Se había construido en turnos por un equipo de 7 ingenieros que habían dejado de tener horarios normales en algún momento del segundo año del proyecto. Cole había sido el líder. Había escrito la lógica de navegación central. Había sido en la noche en que el prototipo mantuvo por primera vez su bloqueo de posición a través de una falla en cascada simulada, quien salió al estacionamiento solo porque necesitaba un lugar donde estar que no estuviera dentro. La patente de esa lógica central llevaba su nombre como inventor principal. Y cuando Northstar había atravesado su peor crisis de efectivo, 4 años después de la operación, Cole había accedido a diferir una parte sustancial de su compensación a cambio de retener un interés de control en los derechos de cesión de esa patente específica. Era un acuerdo lo suficientemente estándar en el desarrollo tecnológico con poca capitalización. También era el acuerdo que hacía que el trato de $480 millones fuera estructuralmente imposible sin su consentimiento por escrito. Northstar tenía el derecho de operar Astronine. No tenía el derecho de transferir Astronine a un tercero. La diferencia entre esos dos derechos era todo el trato. Sterling Ashcraft había descubierto esta discrepancia 7 meses antes, cuando el equipo de adquisiciones de Whitmore había hecho su primera revisión de la debida diligencia de propiedad intelectual. Cole se había enterado por Evelyn Hart, que había estado presente en la reunión donde el abogado de Sterling había señalado el problema y el propio Sterling había dicho, Evelyn recordaba la frase exacta, que esto era un asunto administrativo que podía resolverse directamente. Cole había recibido el primer acercamiento a través de un intermediario, $2 millones. Transferencia bancaria limpia. Firma la cesión y aléjate. Había declinado. No porque 2 millones no fueran nada. 2 millones para un hombre que paga una hipoteca en Denver con un solo ingreso y que aparta dinero cada mes para el fondo universitario de una hija que mostraba todos los signos de ser tanto brillante como costosa en sus intereses. Estaban muy lejos de ser nada. Había declinado porque el borrador del acuerdo de transferencia contenía una cláusula enterrada en los anexos operativos que permitía a Whitmore Aerospace reubicar las operaciones de producción y desarrollo de Astronine en una instalación fuera de los Estados Unidos dentro de los 12 meses posteriores al cierre. Los ingenieros que lo habían construido no tendrían ningún papel continuo. El centro de investigación de Montana sería liquidado. Las personas que habían dado años de sus vidas laborales a algo realmente importante verían su contribución convertida en una partida en un presupuesto operativo extranjero, y Cole habría firmado el documento que lo hacía legal. Había dicho no a los 2 millones. No había dicho nada públicamente. Simplemente había esperado porque entendía que el impulso del trato eventualmente requeriría que alguien planteara el problema honestamente. Lo que no había anticipado completamente era que Sterling no le diría nada a Sloan, y en cambio, seguiría adelante con la esperanza de que la presión del cierre, el calendario de aprobación de la Junta y la pura gravedad financiera de una transacción de $500 millones
dólares harían que la objeción de Cole se sintiera en el momento como un inconveniente que podía ser superado. Había subestimado el grado en que Evelyn Hart se negaría a permitir que eso sucediera. Sloan llegó a Northstar a la mañana siguiente en un convoy de 3 vehículos, y el contraste con la inconveniencia del día anterior, cuando estaban varados, fue deliberado. Su equipo había presionado al servicio de coches para que organizara un transporte adecuado, y ella